Puedes tomar tu asiento. You can take your seat right there where you're at. El día de ayer Yesterday, me pasó algo que no muy constante me sucede. something happened to me that I don't go through much. Mientras durante la semana siempre me gusta repasar los mensajes anteriores, During the week, I like to just recap the messages from the past, mirar mis notas, ver dónde estamos, see my notes and where we're at, orar y pedirle dirección a Dios. and pray and ask God for direction. Y esta semana, mientras que hacía eso, sentía un poquito como de silencio en mi conversación con Dios. And this week, as I was doing that, I felt this silence from God. Y no sé exactamente por qué, And I don't know exactly why, pero decidí seguir repasando mis notas, mis pensamientos y tener diálogos con personas que me ayudan de vez en cuando a crear esos mensajes. I started to recap my notes and just going through my thoughts and meditating and even talking to people that I go through my notes with. Estaba compartiendo con mi esposa cómo me sentí el domingo pasado, hablando de haciendo espacio para espinos. He was sharing with his wife according to the message of making room for thorns. Y ayer me senté mientras que estaba en casa a orar y a repasar mis notas. And I was sitting in my living room and I was just recapping my notes. Y si soy honesto contigo, le dije al Espíritu Santo, no me siento con la confianza de predicar acerca de espinos el día de mañana. And I felt I was sitting there and I was telling the Holy Spirit, I don't feel confident to be able to speak about thorns. Y el Espíritu Santo solamente me dijo, Romanos 8. And the Holy Spirit told me Romans 8. Y me captó por sorpresa. And it caught me by surprise. Porque en mi devoción, que intento hacer lo más que puedo a diario, Because my devotionals that I go through daily, estoy leyendo Juan. I'm reading the book of John. Entonces no estoy como que estaba leyendo Romanos y de repente Romanos 8 fue el capítulo que sigue el día de mañana And o algo así. I wasn't reading Romans, so it just appeared to me a little strange that it came up to my mind. Y escuché como una voz audible que me dijo Romanos 8. And I heard an audible voice that told me Romans 8. Y dije, bueno, conozco un que otro verso en Romanos 8, lo he leído en una que otra ocasión. And I know some verses from Romans chapter 8, and I read it in some occasion. Y comencé a leer el Romanos 8 y entendí algo que Dios quería comunicar con nosotros el día de hoy. And I started to read Romans chapter 8, and I felt that God wanted to speak to us something. Y lo que yo sentí en mi espíritu que Dios quería comunicar con nosotros el día de hoy What I felt in my spirit and what God wanted to communicate to us es que no necesitamos batallar con la condenación. is that we no longer need to battle with condemnation. Quiero que tú te mantengas esa frase en tu mente y en tu corazón. I want you to keep this phrase, this statement in your heart. Y quiero que exploremos lo que Pablo nos enseña acerca de la condenación. And I want us to explore together what Paul talks about condemnation. La condenación específicamente Condemnation specifically, es el resultado. it is a result. Es en inglés se dice el verdict, el verídico, si no me equivoco, se dice de esa manera, The verdict de lo que tú y yo hemos hecho. of what you and I have done or committed. En términos bíblicos es cuando tú y yo hemos violado la ley de Dios, In biblical terms, it's when we violate God's laws. que todos lo hemos hecho de una u otra manera. And all of us have violated God's law in one way or another. Y si tú dices que no, And if you say you haven't, ¿cuándo fue la última vez que comiste un taco de carnitas? you like carnitas? That's all I heard. ¿Ya? No, ¿cuándo fue la última vez que comiste un taco de carnitas? Oh, when is the last time you ate a carnitas tacos? Porque de acuerdo a la ley, Because according to the law, que son más de 600 leyes que están establecidas en el Antiguo Testamento, and there's 600 laws according to the Old Testament, los judíos no comen puerco. the Jewish people don't eat pork. Y nosotros tenemos muchas recetas muy buenas que tienen puerco. And we have good recipes that have pork in it. Entonces, todos de una manera u otra hemos violado la ley de Dios. All of us in one way or another have violated God's laws. Todos hemos pecado de una u otra manera. All of us have sinned in one way or another. Juan nos escribe en una de sus cartas y dice que aquel que dice que no ha pecado es mentiroso.
And John even writes in one of his letters that he who hasn't sinned is basically a liar. Says he Él doesn't está sin. diciendo, es mentiroso, porque todos hemos pecado. And he's saying that he is a liar because all of us have sinned. Y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, es lo que sigue diciendo. And all of us have fallen short from the glory of God. Entonces todos de una u otra manera no hemos logrado medir la marca, So all of us have not lived up to the measure. no hemos logrado cumplir la ley por nosotros mismos. We haven't been able to accomplish the law by ourselves. Y por eso mismo Jesús fue enviado para morir por nosotros. And that's why Jesus was sent to die for us. Yo quiero que sepas que Jesús no fue el plan B en tu vida. Jesus is not the plan B of your life. Jesús no fue el plan B en la creación. Jesus wasn't plan B of Dios creation. sabía lo que iba a suceder. God knew what was going to happen. Él tenía ya un camino. He already had a way. Él quería brindarnos la oportunidad porque es un Dios que no viola nuestro libre albedrío. He wanted to invite us into this opportunity because he does not go against your free will. Muchos se han preguntado si Dios no quería que pecáramos, pues entonces ¿por qué puso el árbol en el jardín? Maybe you say, if God didn't want us to sin, then why did God put the tree in the garden? ¿Y no es una trampa el hacer eso? Isn't that like kind of like a trap? Y la respuesta es no. And the response would be, it's not. Lo que Dios deseaba era que tú y yo escogiéramos esa relación con Él. What God desires is that we would choose a relationship with him. Y Él, siendo un caballero, nos brindó esta oportunidad And him being a gentleman, he gave us that de opportunity decidir, to decide de seguirlo a Él. to follow him. Y cada día, And every single day, mientras que vivimos, as we live, tenemos la oportunidad de decidir we have the opportunity to decide seguir a Dios, seguir a Dios, to follow God, seguir en relación con Él, to follow a relationship with him, decidir acercarnos más a Él. to decide to get closer to him. Y Dios está dispuesto And God is willing a cerrar el espacio entre tú y Él, to close that gap between you and him. y lo hizo a través de Jesús, And he did it through Jesus. para que tú y yo tuviésemos lo que Juan nos escribe cuando dice que Él es el camino, la verdad y la vida. And to basically signify what John says, that he is the way, the truth, and the life. Cuando dice que Él es el camino, When he says that he is the way, la verdad y la vida, the truth, and the life, es que Él es lo que ha creado, ha cerrado el espacio entre Dios y nosotros. he is the one that closed the gap between you and I. Él es la manera que tú y yo podemos acercarnos a Dios. He is the way that we can get closer to God. Él entiende, Dios entiende God understands que nuestra naturaleza that our nature, es pecaminosa. it's sinful. No nos gusta sacrificar. We don't like sacrificing. Nadie nunca nos tuvo que enseñar cómo hacer las cosas incorrectas. Nobody taught us how to do these incorrect things. Es nuestra naturaleza que ya viene de esa manera. It's just in our nature. It just comes that way. Desde niños, From when we were children. nadie nos enseñó cómo no compartir. Nobody taught us how not to share. Simplemente nuestra naturaleza. Simply our nature is, Yo lo veo constantemente. Ahorita Zoe no está con nosotros. I see it constantly, and right now Zoe is not with Zoe us. está con sus primos en Apple Valley. She's with her cousins in Napa Valley. Y cuando la estábamos despidiendo para que se iba a subir al carro y se iba a ir, And as we were saying bye to her as she went on this trip, le dijimos, Zoe, vas a ir con tus primos, quiero que la pases bien, and we told her, Zoe, you're going to be with your cousins, and we want you to enjoy it. pórtate bien. Make sure you're on your good behavior. Y ella dijo, And she said, no fighting, we sharing toys, no fighting with Mason, así dijo. Porque dentro de ella sabe because inside of her she understands, que aunque extraña a su primo, even though she misses her cousin, a veces odia a su primo. sometimes she hates her Y cousin. aunque quiere jugar con su primo, Even though she wants to play with her no le cousin, gusta cuando el primo la molesta. she doesn't like when her cousin bothers her. Nadie le enseñó eso. And no one taught that to her. En su naturaleza It is in her nature. existe It exists lo que no es bueno. what is not Y good. por eso como padres tenemos la responsabilidad And that's why as parents we have this de responsibility encaminar a nuestros hijos en el camino correcto. to guide our children to the right ways. Encaminar a nuestros hijos a poder ser buenas personas. To guide our kids to be being good people. A encaminar a nuestros hijos a poder actuar de la manera correcta. To guide our kids to be able to have good behavior. Ser gente íntegra.
to be people of integrity, de buen carácter. of good character. Entonces es difícil porque estamos en una batalla constante con lo que naturalmente queremos hacer. So it's very hard because we're in this consistent battle in our nature of what we want to do. Eso es lo que significa naturaleza pecaminosa. And that's what sinful nature means. Significa naturalmente me inclino a hacer lo que no es correcto. Naturally, I incline myself to do those things that are Y por wrong. eso Jesús nos llama a caminar con Él. And that's why Jesus calls us to walk with him. Jesús, lo que me encanta de Él, And what I love about Jesus, que para mí es lo que hace la diferencia entre relación con Jesús y cualquier otra religión, and what makes the difference between relationship with Jesus and every other religion, es que Él entiende dónde estás. he understands where you're at. Por cierto, lo que compartía Saraí durante la ofrenda, And what Sarai shared during the offering, Él deja su trono, he left his throne, se pone un cuerpo como tú y yo, he puts on a human body like porque yours Él desea entenderte. because he wants to understand us. Él no estaba sentado en su trono diciendo, hey, no estás bien y tienes que ser mejor. He wasn't sitting on his throne and just pointing the blame and saying you need to be better Condenándote and condemning you o castigándote. or just punishing Él you. decidió que quería que tú supieras cuánto Él te ama, He wanted you to know that how much he loved you, que tú supieras cuánto Él te entiende, that you would understand how much he understands que you, aunque Él es un ser superior a nosotros, even though he is a divine being greater than Él us. quería venir y ponerse carne He wanted to come and put on a humanly y flesh caminar entre medio de nosotros. and walk among us. Y la Biblia dice que fue tentado en todas las cosas, And the Bible says that he was tempted in all things, pero no hubo pecado en él. but that he did not sin. Pero el simple hecho de él ser tentado en todas las cosas, But the simple thought that he was tempted in all things, él puede relacionarse con las mismas cosas que tú y yo somos tentados. he can relate with us in the very things that we are tempted with. Él puede relacionarse con qué tan fácil te es mentir, He can relate with that very thing of being easy to lie. o qué tan fácil es tomar ventaja, It's so easy to take advantage of others. o qué tan fácil tal vez ha sido para ti usar palabras no tan buenas. Or maybe how easy it is to use inappropriate language. O qué tan fácil para ti es tal vez acostarte con alguien, Or maybe how easy it is to just sleep around with anyone. el no respetar a otra persona o a ti mismo. Or not respect another person or yourself. Él te puede entender. He can understand that. Entonces cuando Pablo nos escribe de que no hay condenación, So when Paul's talking about that there is no condemnation, no está hablando de Jesús en una postura donde Él no puede relacionarse contigo, he's not talking about Jesus not being able to relate with us, sino que Él está diciendo, porque Jesús vino y se hizo cuerpo con nosotros but he's saying because Jesus became flesh like us, y logró cumplir la ley que tú y yo no podíamos cumplir, he was able to fulfill the law that we weren't able to Él accomplish. te entiende And he understands y us. aparte de entenderte, And apart from understanding ha us, creado un camino para que tú he's created a way for puedas us acercarte a Dios so we can get closer to y que la God, condenación and that condemnation, no exista para ti. it would not exist for you. Ahora, y yo sé que va a tomar un poquito de tiempo el día de hoy, And I know it's gonna take some time porque today. quiero que entiendas qué es la condenación. Because I want you to understand what condemnation really is. Si la condenación es que tu futuro ya está sellado, Condemnation says that your future is already set. y Pablo está diciendo que no hay condenación, And Paul is saying there is no lo que condemnation. tenemos que entender es que hay una diferencia entre la condenación We have to understand the difference between condemnation y los sentimientos de la culpabilidad. and those feelings of Y shame. quiero que tú y yo entendamos eso, porque tal vez pensamos y decimos, pero me siento como que estoy condenado, But we could say, I have that thought of, I feel like I'm condemned. porque dice que la paga del pecado es muerte y yo me siento mal cuando peco delante de Dios. Because the wages of the sin is death, and I just feel this horrible feeling of when I sin against God. O tal vez te sientes que estás atado a algo que tú no puedes sobrepasar, Or maybe you feel chained to this very thing that you cannot surpass. o una decisión está sobre ti como una carga que no puedes quitarte de encima, Or maybe you feel a decision that you just can't take this burden off of you. y una decisión que tomaste te está cargando tu vida constantemente, And you feel this burden y constantly. el enemigo constantemente te está acusando de cosas que hiciste. And the enemy is consistently accusing you of things
things that you've done y wrong. se siente como condenación And it feels like porque condemnation constantemente te hace sentir de la manera incorrecta. because consistently it's making you feel this incorrect way. Pero la diferencia entre condenación But the difference between condemnation y lo que es la culpabilidad. and guilt, Culpabilidad es lo que sentimos después de que fracasamos o pecamos en contra de Dios. guilt is what we feel after we've sinned against God. Condenación Condemnation es el verídico, lo último que existe o el plan para tu futuro por causa de tu pecado. it's the final verdict of the future because of your sin. Y lo que Pablo está diciendo And what Paul is saying, es que tenemos que entender la diferencia entre condenación y culpabilidad. we have to understand the difference between condemnation and guilt. Porque muchos vivimos bajo condenación Because many of us live in condemnation y hemos pensado que ya no tenemos solución, and we think that we don't have a que ya no solution, tenemos victoria, that we don't have que victory, ya no podemos sobrepasar, we cannot conquer, que no tendremos victoria sobre esta circunstancia o este mal hábito we don't have victory over this circumstance or this bad habit o este pecado. or this sin that we're dealing Y with. por causa que nos sentimos que estamos bajo condenación, And because we feel like we're under this condemnation, vivimos we live out that way, como que estamos bajo condenación. like we're under condemnation. Cuando lo que la palabra nos enseña But when the Bible teaches us es que no hay condenación that there is no condemnation para aquellos que le pertenecen a Cristo Jesús. for those who belong to Jesus. ¿Estás conmigo? Are you with me? Yo sé que dije mucho. I know I said a lot. Yo sé que hay muchos que están recién llegando a la fe. And maybe recently you just started believing in O tal vez Jesus. nunca te han enseñado esto. And maybe they never taught you Y el this. deseo de mi corazón But the desire of our heart es que tú vivas libre de la condenación. is that you would be free of condemnation. Porque si Pablo nos escribe que no hay condenación, Because if Paul is teaching us that there is no condemnation, cuando sentimos sentimientos de culpabilidad, when we feel these feelings of guilt, no es que estamos condenados, it's not that we're condemned, es que estamos bajo tensión. but we're actually under this tension. Y quiero que entiendas la diferencia. And I want you to understand Porque this estar difference. bajo tensión Because being under this tension, te está recordando he's reminding que hay us una mejor manera de vivir, that there is a greater way of que hay living, una victoria sobre el pecado, that there's this victory over que hay sin, una victoria sobre tus hábitos, that there's this victory over your que hay habits, victoria sobre aquello que te ata, there's this victory over those things that are chained or que hay bounded you, victoria sobre aquello que tú no puedes sobrepasar. that there's this victory over those things that you cannot Y surpass or si no overcome. existe condenación, And if there is no condemnation, eso significa que mientras tú y yo estamos sintiendo la tensión de la culpabilidad, even though when we're feeling this tension of guilt, todavía tenemos oportunidad we still have this de opportunity poder acercarnos a Dios to get close to y God vivir como Dios quiere que vivamos and live the way that Jesus wants us to y live, estar bajo tensión, and have this tension, porque la condenación because condemnation, no existe para aquellos que le pertenecen a Jesús. that there is no condemnation to those who belong in Jesus. ¿Estás conmigo? Are you with me? Para aquellos que le pertenecen a Jesús. For those that belong to Christ Jesus. Lo que el enemigo quiere que tú y yo creamos What the enemy wants us to believe es que estamos condenados. is that we are condemned. Lo que el enemigo quiere que tú y yo creamos What the enemy wants us to believe es que no podemos tener victoria. that we would not have this victory. Y eso es lo que la culpabilidad nos enseña. And that's what guilt teaches us. Intenta convencerte de que no puedes tener victoria sobre aquello que estás batallando. It's trying to convince you that you would not have this victory over what you're battling with. Entonces, si no hay condenación para los que le pertenecen a Cristo So if Jesús, there's no condemnation to those who belong to Christ Jesus, pero hay culpabilidad, but there's this guilt that we feel, es importante que comencemos a descifrar en nuestra vida it's important that we would just figure out our lives. qué es lo que estoy sintiendo. What am I exactly feeling? ¿Estoy creyendo la condenación que el enemigo quiere que crea? Do I believe the lie that the enemy wants me to believe? ¿Estoy viviendo bajo esa condenación? Am I living under this condemnation? ¿O simplemente estoy experimentando culpabilidad por mis acciones? Or am I just experiencing guilt? De todas maneras, And what it doesn't matter. lo que tenemos que aprender
what we need to learn es que la culpabilidad that guilt, nos recuerda it reminds que us tenemos una opción that we have an option y tenemos que decidir constantemente. and we need to decide consistently. Me encanta que Pablo comienza el capítulo 8 diciendo, por lo tanto, And I love that Paul says in the beginning of chapter 8, versículo 1 comienza diciendo, por lo tanto, so now there is, porque eso nos da a entender de que hay algo anterior que leer. that just makes us understand that there is something that we should read beforehand. Para nosotros en la estructura de la Biblia es capítulo 8, verso 1, For us in the structure of the Bible, it says chapter 8, verse 1. pero cuando Pablo estaba escribiendo, But when Paul was writing él this, estaba escribiendo una carta completa. he was writing an entire Entonces, letter. cuando comienzas a leer el capítulo anterior, So when we read the chapter beforehand, chapter 7, el capítulo 7 comenzando con el versículo 14, Romans chapter 7, verse 14, Pablo comienza a escribir algo que yo creo que tú y yo podemos relacionarnos. he's writing something that we can relate with, Cuando tú y yo nos podemos identificar, that we can identify ourselves donde with. él comienza diciendo, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual, verso 14. Verse 14 of chapter 7 of Romans, so the trouble is not with the law, for it is spiritual and good. Dice, el problema está en mí, The trouble is with me, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. for I am all too human, a slave to sin. ¿Alguien es demasiado humano? Are you human? ¿Alguien algún día ha sido esclavizado por el pecado? Is there days that you struggle with sin? Dice, pero si realmente no me entiendo a mí mismo, verso número 15, I don't really understand myself, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. for I want to do what is right, but I don't do it. En cambio, hago lo que odio. Instead, I do what I hate. ¿Alguien se puede identificar? Can you identify with that? ¿Te das cuenta por qué Pablo comienza escribiendo, por lo tanto no hay condenación? And now you understand why he says in Romans chapter 8 there is no condemnation. Porque Pablo está experimentando lo que tú y yo experimentamos diariamente en nuestras vidas. Because Paul is experiencing what we daily go through our Donde lives. deseamos hacer lo bueno, When we desire to do what's good. y yo sé que deseas hacer lo bueno. And I know that I'm doing good. ¿Sabes por qué yo sé que tú deseas hacer lo bueno? And how do I know that we desire to do what's good? Porque es un domingo en la mañana y estás en la iglesia. Because this Sunday you're in church. Eso me da a entender a mí And that just makes me understand de que hay deseos en ti de poder hacer lo bueno. that there's desires in us to do good. Y por eso siempre te animamos a que seas parte de una comunidad. And that's why we invite you to be a part of a Por eso community. siempre te animamos, como dice Pablo, a no dejar de congregarte. And that's why we invite you, and what Paul says, don't stop fellowshipping, gathering, Sé parte de la iglesia. and be a part of the church. Porque eso nos da otra razón por la cual acercarnos a Dios. Because that gives us another reason to get closer to God. Sí, yo sé, puedes mirarlo en línea en tu casa. And I know that you could probably watch it online. Puedes escucharlo en el gimnasio, en video o en audio. Or you can hear it on audio or in video at the gym or wherever you're at. Pero hay algo con congregarte, But there is something about coming together and fellowshipping. donde vienes y Dios te ministra, And where God speaks to you and donde ministers Dios to te you. enamora, Where God makes you fall in love with donde Him. Dios te atrae hacia Él, Where He attracts you to Himself. donde puedes estar rodeado de gente que todos estamos intentando hacer lo bueno, Where you're around people that are attempting and trying to do what's good. aunque a veces como Pablo no hacemos lo que queremos hacer. And just like Paul, we don't do the things we want to do. Dice, verso 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Verse 16, but if I know that what I'm doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. Vamos al verso 18. Yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. And I know that, verse 18, I know that nothing good lives in me that is in my sinful nature. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. But I want to do what is right, but I can't. Anybody can relate? Estamos en una batalla constante y sabemos lo que no tenemos que hacer. We are in this constant battle and we know what we need to do. Mi esposa y yo estamos mirando una serie His wife and himself are watching the series en Netflix. on Netflix. Cada vez que tenemos un poquito de tiempo que los niños se duermen temprano, When the kids fall asleep early, we have a little bit of time. nos decimos, hey, you want to watch an episode? Y estamos mirando una serie que se llama Baby Reindeer.
He's watching a series called Baby Reindeer. No sé si lo han escuchado. Es una historia que es verídica, que es verdad It's a true life story, y es muy interesante and it's very interesting porque puedes mirar exactamente lo que Pablo está hablando. because you can see exactly what Paul is talking about. La persona que es el actor principal. The main actor, the main character, Huh? Don't spoil it. do a synopsis. Come on. Synopsis. Bueno, ni modo, lo van a Just ver. rate it. Puedes ver cómo constantemente toma malas decisiones, It's how constantly we are making bad decisions, aunque sabe aún las consecuencias de las decisiones. even though he understands the consequences of the decisions. Y mientras que yo la estaba viendo, aún ayer le dije a mi esposa, qué menso, ¿por qué regresa? But I was telling my wife, how dumb could he be if he keeps going back to that? Pero ¿qué no es ese reflejo de nosotros mismos? And that is a reflection of ourselves. Que aunque sabemos que la paga del pecado es muerte And when we know that the punishment of sin is death, y que tenemos el regalo de Dios que es vida eterna, and we have the gift of God that is eternal pero aún life, así, constantemente regresamos a las cosas que no deberíamos regresar. but even understanding that, we go back to the very things that we know we shouldn't go back to. Y por eso Pablo dice, aunque yo intente hacer lo bueno, no lo salgo haciendo. And that's why Paul says, even though I'm trying to do what's right, I just can't do it. Para mí, Romanos 7 y 8 es Pablo escribiendo su más vulnerables pensamientos. Well, Romans chapter 7 and verse 8 is his most vulnerable thoughts. Es él compartiendo que aunque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escribió para los filipenses. He's sharing with us that even though I can do all things through Christ who strengthens me in Philippians, Él sabe de que hay instantes donde lo que no quiero hacer es lo que salgo haciendo. it's even though I'm doing things that I don't want to do, I continue doing them. Y eso es lo que nos está aquí diciendo. Él está diciendo en verso 19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. And that's what verse 19 is saying. I want to do what is good, but I don't. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. But if I do what I don't want to do, I'm not really the one doing wrong. It is a sin living in me Y miren lo que that dice el does verso it. 21. He descubierto el siguiente principio de vida. I've discovered this principle of life, verse 21. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. That when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. I love God's law with all my heart. Pero hay otro poder dentro de mí But there is another power within me que está en guerra con mi mente. that is at war in my mind. If you can't see yourself in this verse, Si tú no te puedes ver en este verso, I don't know what other parts of scripture you're hoping to identify yourself with. yo no sé qué parte de escritura te estás identificando. Porque Dios os está enseñando. You can do it, brother. I know. You can do it. Dios os está enseñando God is teaching us through this exactamente como tú y yo somos. exactly how you and I are. Y luego comienza el capítulo 8 diciendo, pero no hay condenación para aquellos que le pertenecen a Cristo Jesús. And then chapter 8 says there is no condemnation to those who belong to Christ Jesus. Eso yo espero que sea algo que traiga libertad a tu mente. And I hope this brings freedom to your mind. Porque lo que el enemigo desea Because what the enemy desires es que tú y yo seamos dominados that we would be dominated por el pecado. by our sinful Mira lo nature. que sigue diciendo, pero no hay condenación, verso 1 del capítulo 8, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Romans chapter 8 verse 1, there's no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. And because you belong to him, the power of the life-giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Qué interesante es escuchar esto, It's very interesting to listen to this. porque le está diciendo que hay poder que Jesús nos dio, Because there is a power that Jesus gives us. pero también está acknowledging, how do you say acknowledging in Spanish? Reconociendo, thank you so much, que hay un poder del pecado.
That we're recognizing that there is a power of sin. Después de hablar y decir que no hay condenación, Él está viendo los contrastes entre los poderes que existen en nuestras vidas. But when we see that there is no condemnation for sin, he's bringing this contrast that there is this battle within. Por eso cuando leímos hace un ratito que les dije que repitieran una frase conmigo, That's why when I told you to repeat this phrase after me earlier, quería que lo hicieras para ver exactamente lo que Pablo nos está enseñando. I wanted you to see what Paul is trying to teach us through Porque this. aunque está viendo que hay dos poderes, And when we can see that there's these two powers, sigue diciendo en el versículo 3 al final, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. and we can see it in verse 3, and in that body God declared an end to sin's control over us. Sí hay un poder que es de Cristo, sí hay un poder que es del pecado. Yes, there's a power that Christ has, and yes, there's the power to sin. Pero Dios declaró el fin del poder del pecado. But God declared the end to the power of sin. Sí, yo sé que la confusión que existe dentro de nosotros, I know that there's a confusion that exists within us porque batallamos diario. because we're battling daily. Por eso quiero que entiendas la diferencia entre la condenación y la culpabilidad. And that's why I want you to understand the difference between condemnation and guilt. Porque la condenación significa ya no hay opción, ya está sellado. Because condemnation means there's no other option. There's already a set thing. Mientras que la culpabilidad And though guilt, es simplemente la consecuencia de una decisión que tomé ahorita. and there's just a consequence of what we feel right now, Y this very si moment. Dios ya declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, And if God already declared an end of the dominion of the power of sin over us, y la condenación ya no existe para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús, and there's no condemnation to those who belong to Christ Jesus, lo que quiero que entiendas what I want you to understand es que lo que el enemigo desea que tú y yo creamos is what the enemy wants us to believe, es que ya no hay solución para nosotros. that there is no solution for us. ¿Te das cuenta que cada vez que tú y yo le fallamos a Dios, nos sentimos más lejos de Dios? Do you realize that when we go against God, we feel this like far from God? Y los pensamientos que comienzan a surgir en nuestra mente y en nuestro corazón And those thoughts that begin to just go around in our minds and in our hearts, es que no debemos acercarnos a Dios porque Él es santo y tú y yo somos pecadores. that we shouldn't get closer to God because He's holy and I'm a sinner? O tal vez tú batallas con regresar a pedirle perdón a Dios porque sabes que le pediste perdón esta mañana acerca de lo mismo. Or maybe you hesitate to go to God and ask for forgiveness because you're battling with the same thing maybe you did this morning. Ese es el enemigo intentándote hacer creer que ya estás condenado, That's the enemy trying to make you believe that you are condemned, que ya no hay otra solución para ti. that there is no other solution for you. Por eso es importante entender que Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. That's why it's important for us to believe that God destroyed the power of sin over our lives. Y yo sé que es difícil creerlo y recibirlo, And I know it's very hard to be able to believe it and receive it. porque culturalmente Because culturally y también como cristianos que somos en nuestra fe, and Christians in the faith, se siente mejor it feels better el poder hacer obras para recibir perdón, to do good works to be able to receive el forgiveness. hacer algo para poder sentirnos como que debemos ser perdonados, Or to do good because so that we can feel that we can be forgiven. el responder a Dios de una manera que Dios se agrade conmigo. To respond in a way that God would be pleased with me. Eso viene de la Iglesia Católica That comes from like the Catholic Church. y aún viene de nuestra manera de ser. And maybe it even comes from just our way of being. Porque nuestra identidad a veces ha sido afectada por traumas o cosas que nos han sucedido. And our identity has been defined by our traumas or things or experiences that we've gone through. Y sentimos valor And we feel this value cuando damos algo y recibimos algo a cambio. when we give something and then we receive something in exchange. Porque sentimos que lo merecemos. Because we feel like we deserve it. Pero eso es contrario a todo lo que la Biblia nos enseña. But that is contrary to the Word of God. Porque no recibimos perdón porque lo merecemos, Because we don't receive this forgiveness because we deserve sino que it. recibimos perdón porque Él es bueno. But we receive forgiveness because God is good.
Y es un concepto muy difícil de entender. And it's a very hard concept to understand. Es un concepto a veces muy difícil de aceptar. And it's a very hard concept to accept. Por eso a través de la carta de Romanos, And that's why through the letter of en los Romans, primeros 4 capítulos, in the first 4 chapters, Pablo está enseñándonos lo que es recibir la justificación a través de la fe. and Paul is teaching us about justification through faith. El ser justificados a través de la fe. Being justified through faith. Es importante entender esto It's very important to understand porque this yo sé que es difícil aceptar because I know it's very difficult to accept de it. que yo no puedo ganarme la salvación, That I cannot win over sino que salvation. tengo que recibir la salvación. But instead I have to receive Ahora, salvation. me llama la atención algo muy interesante And this catches my attention porque hay unas fuerzas que están trabajando dentro de nosotros. because there's these forces that are work within us. Las fuerzas son lo que estamos aprendiendo, la fuerza del pecado o la fuerza de Dios. And these forces are the things we're learning. It's the forces of God and the forces of El sin. poder del Espíritu Santo o el poder del pecado. The power of the Holy Spirit and the power of sin. Pero quiero que veas exactamente lo que Pablo nos está instando a hacer. And I want us to see what Paul is teaching us. Que To aunque do. no hay condenación, That there is no que condemnation. aunque no podemos ganar la salvación con nuestros propios méritos, And we cannot win salvation through our own ways. que aunque no podemos convencer a Dios que somos suficientemente buenos para que Él nos salve, That we can't win over God. That we are just sufficiently good and for Him to save Él nos us. da aquí unas claves muy interesantes en el versículo 5 de cómo debemos vivir. And in verse 5, He's giving us these keys on how to live. Dice el versículo 4, comencemos ahí. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us who no longer follow our sinful nature but instead follow the Spirit. Verso 5. Verse 5. Los que están, ¿qué palabra usa ahí? Dominados Verse 5. Those who are dominated, that por were la dominated. naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. Pero los que son, ¿qué palabra usa aquí? But those who are, what word does it use? Controlados Controlled por el Espíritu Santo, by the Holy Spirit. piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Think about the things that please the Spirit. Esto para mí me trajo libertad. And this brought me some sense of freedom. Mira lo que dice, está diciendo, ¿te das cuenta si el pecado te domina? Look what it says. If sin dominates us, ¿Te darás cuenta you would understand que no le estás perteneciendo a Jesús that you are not belonging to Jesus porque el pecado te está dominando? because sin is dominating you. Mientras que cuando tú y yo vivimos en el Espíritu nos está controlando. But when we live in the Spirit, the Holy Spirit is controlling us. La diferencia entre el dominio y el control The difference between being dominated and controlled es que cuando nosotros permitimos que el pecado haga nuestras decisiones. it's when we allow sin to make decisions for us. La manera que hablamos el día de hoy me llamó tanto la atención porque el ser dominado es como la lucha libre. Being dominated is like wrestling. Tyrone's like, yes, WWE, right? Or whatever you watch. El ser dominado significa que ya estás, ya te has rendido bajo la naturaleza pecaminosa. Basically what it's saying is that you've been submitted to the ways of the flesh. Ya no estás actuando tú, ya tú no estás en control. It's you're not acting these things out. You're no longer under El control. pecado te está dominando. It's that sin is Y dominating es you. exactamente lo que Pablo está intentando que tú y yo evitemos. It's exactly what Paul is trying for us to go away from. No es ser dominados por el pecado. Is that we would not be dominated by sin, Vivir bajo la tensión. but live under this tension. Esa es la diferencia. That's the difference. Cuando dejamos de vivir bajo la tensión, nos entregamos al dominio del pecado. When we stop living under this tension, we give ourselves unto the domination of sin. Y quiero que entiendas esto, And I want you to understand porque this. yo sé que la pregunta que muchos nos hemos hecho I know the question that we've asked ourselves multiple es times. cómo no vivo bajo condenación, pero me siento mal. How do we not live under condemnation, but I still feel this guilt? ¿Estás dominado bajo el pecado o estás bajo tensión? Are you dominated by sin or are you living in that tension? La tensión
te demuestra The tension, it shows us lo que la palabra nos enseña. what the Bible teaches us. Que estamos constantemente en una batalla donde estamos siendo atraídos a nuestra naturaleza, We are constantly going through this battle that we are attracted by our sinful nature. pero también el Espíritu Santo nos está llamando. But the Holy Spirit is calling us. Y quiero que tú y yo vivamos ahí, I want us to live right there. donde no, que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado, Well, we would not forget where God has called us from. donde no se nos olvide cuáles son las cosas que nosotros hemos batallado con en nuestro caminar, That we would not forget what we've battled with in our walk, in our life. pero que siempre vivamos bajo el control del Espíritu Santo. But we would live consistently under the control of the Holy Spirit. Aunque sintamos constantemente que la carne nos está intentando jalar. Even though we feel the flesh pulling to us. Y tú dirás, ¿por qué? And you would say, why? ¿Por qué quiere que vivamos ahí? But why does God want us to live there? Porque yo creo que si solamente vivimos sin tener puntos relacionales como Jesús nos enseñó a nosotros, Because God wants us to live in points where how Jesus lived. si no vivimos ahí, nunca lograremos entender a aquellos que reciente están entrando a la fe. We would not be able to help those people that are coming to the faith. Muchos hemos sido parte de iglesias Many of us have been a part of churches que primero necesito que cambies para que seas parte. because they tell us we need to change before you could be a part of. Yo crecí en una iglesia I grew up in a church like that. donde para ser aceptado por Jesús To be able to be accepted by Jesus, tenías que cambiar primero. I had to change before I came to Jesus. Y como iglesia no podemos ser así, And as a church, we cannot be like porque that. Jesús no fue de esa manera. Because Jesus wasn't that way. ¿Te acuerdas cuando encontraron a la mujer en adulterio Remember when they found an adulterous woman y la iban a apedrear and they were going to stone her? y luego llamaron a Jesús And then they called Jesus. y le dijeron, hey, la ley nos dice que tenemos que apedrearla porque la hemos encontrado en adulterio? They told Jesus that in the law it says that we have to stone her because it's in the law. Jesús, en vez de solamente relacionarse a lo que la ley había establecido, And instead of Jesus relating himself to the law that was pre-established, decidió he decided recordarle a toda la gente que estaba a su alrededor. to remind everybody that was around him, Si alguien aquí está libre de pecado, is there someone here that's free from sin? tira la primera piedra. Then throw the first stone. ¿Por qué era importante para Jesús recordarnos? Why is it important for Jesus to remind us? Porque nosotros, Because we que somos de naturaleza pecaminosa, that are a part of the sinful nature, si llegamos al momento de la perfección, that if we get to this perfect moment, dejamos de ejercer la compasión. then we stop exercising our compassion. Dejamos de ejercer la compasión And we stop exercising our compassion porque nos sentimos superiores. because we feel superior to others. Por eso hablábamos el domingo pasado acerca de los espinos, That's why last week we talked about thorns, donde Pablo le está pidiendo a Dios, quítamelo. where Paul is asking God, take it away from me. Le está rogando a Dios, quítamelo. He's pleading with God, take it away from me. Pero Dios no se lo remueve But God does not remove it from Paul, porque Dios sabía, si te remuevo esto que te mantiene humilde, because God said, if I take away that thing that keeps you humble, automáticamente te exaltas. then automatically you exalt yourself. Y si somos honestos, And if we can be honest, a veces lo único que nos hace regresar a la presencia de Dios anything that makes us go back to the presence of God, es el pecado que cargamos. it's the sin that we carry. You with me? Yo a veces digo, ¿por qué será que Dios no me contesta ciertas preguntas o ciertas peticiones? And sometimes I ask myself, why doesn't God answer those prayers that I've been praying? Y luego comienzo a conversar conmigo mismo And I start to have a conversation with myself. y le digo, bueno, ¿cuántas veces he orado por esto? How many times have I been tested by this? ¿Cuántas veces he orado por esto? How many times I've prayed over this? ¿Cuántas veces esto me ha traído a mis rodillas a buscar a Dios? How many times have I got on my knees because of this? Si eso Dios lo quitara, If God would remove this, si eso Dios lo removiera, if you would remove it, para el otro, si eso Dios lo sanara, maybe for others it would be if God healed you, o si Dios se lo proveyera, or if that God would provide it for you, ¿nos acercaríamos a Dios? will we still go back to God? Tuviésemos razones por la cual venir
a su presencia y decirle, Dios, aquí estoy? Will we still go back to God and say, God, here I am? Tuviésemos la habilidad de poder decir, te necesito todavía. We would still go back to God and say, God, I need you. ¿Lo haríamos? Would we still do Porque it? muchas veces cuando le decimos a Dios, te necesito, Because many times when we ask God, hey, God, I need you, no es porque lo hemos logrado todo. it's not because we've accomplished everything. Al contrario, Actually, contrary. porque tenemos faltas y fallas It's because we have faults and sin. y cosas que necesitamos que Dios nos ayude a mantenernos And we need God's help to be able to sustain it mientras que batallamos con ellas, as we're battling with it, mientras que procesamos esas cosas, as we're processing mientras these que things, intentamos rendírselas a Dios. and as we try to surrender these things to God. Y por eso específicamente And that's why specifically, Dios no nos responde, He doesn't respond to us. porque Dios desea tener tu corazón. Because God desires to have your heart. Y si Dios te contesta la petición de tu corazón, And if God answers that petition in your heart, a veces automáticamente nos separaríamos de Dios porque tengo todo lo que deseo. automatically we would separate ourselves from God because we have everything we need. Soy todo lo que deseo ser. I am everything I want to be. Entonces no tengo necesidad de Dios. Then I don't have a need from God. Y el deseo de Dios And the desire of God es estar contigo, is to be with us, es caminar contigo, is to walk with us, es tener la habilidad de estar en relación contigo. is to have that ability to have relationship with you. Mira lo que dice verso 6, ya voy a terminar. Verse 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa descontrole la mente lleva a la muerte. So letting your sinful nature control your mind leads to death. Pero permitir que el espíritu les console la mente lleva a la vida y la paz. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. ¿Sabes? Lo que Pablo está escribiendo aquí es que la decisión es de nosotros. Look what Paul's writing here. He's saying the decision it begins with us. Él dice, tú tienes la habilidad de decir qué vas a permitir que te domine. You have the ability to allow what dominates you. Nada puede entrar y dominar tu vida sin que tú lo permitas. Nothing can dominate your life without your permission. En otras palabras, In other words, si tú permites que tu naturaleza pecaminosa te domine, if you allow the sinful nature to dominate you, te va a dominar. it's going to Y dominate de you. igual manera, And the same way, tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros we have to allow the Holy Spirit to work within y us. que juntos And that together, podamos ser transformados. we can be transformed. Pero tenemos que permitir que eso suceda. We have to allow for that to happen. Nada sucede por accidente. Nothing happens by accident. Tu crecimiento Your growth, espiritual your spiritual growth, sucede cuando permites que Dios trabaje dentro de ti. it happens when you allow God to work within you. Igual, al contrario, las decisiones que tomamos constantemente And contrary, the decisions that we take constantly, causan something happens. que nuestra naturaleza pecaminosa domine nuestras vidas. Our sinful nature begins to dominate us. Yo no sé para quién fue el mensaje el día de hoy, I don't know who this message is for, pero lo que sí sé but what I do know es que el deseo del Espíritu Santo is that the desire of the Holy Spirit es que tú y yo vivamos en libertad completa. is that we would live in this full freedom, Que tú y yo podamos experimentar lo que es vivir libre de la condenación. that we can experience to have freedom from condemnation. Y libre de la condenación And freedom from condemnation, no es libre para hacer lo que nosotros deseamos, it's not a freedom to do whatever we want to do, sino libres para permitir que el Espíritu Santo obre dentro de but nosotros. it is a freedom to allow the Holy Spirit to work within us. Eso es vivir en libertad. That is true freedom. Lo podemos ver desde Éxodos, We can see it from Exodus. cuando el pueblo de Israel está bajo la esclavitud. When the people of Israel are under slavery, Moisés va y habla con Faraón y le dice, quiero que dejes ir a mi pueblo. and Moses goes to Pharaoh and he says, I want to ask you in behalf of my people. Mejor dicho, Dios dice que dejes libre a mi pueblo.
And actually it's saying that God said he wanted freedom for his people para que vayan a rendirle culto en el desierto. so that they can have a worship in the desert. Eso significa que lo opuesto a la esclavitud So that's basically saying that the opposite of es slavery vivir en servicio a Dios. is to live under the service to God. Es vivir bajo la libertad de estar adorando a Dios constantemente. It's living in the freedom to be able to worship God consistently. No es adoración de canto, es que nuestra vida sea una vida que refleje adoración a Dios. It's not just coming to worship God here, but it's actually that our lives is a form of Que worship. nuestra vida sea una vida que refleje qué tan comprometidos estamos con Dios. That our lives may be a reflection of how committed we are to God. Es como cuando estás en un matrimonio. It's like how we're in a marriage. El amor Love, es una decisión. it's a decision. No dejes que la cultura te mienta. Don't allow culture to lie to you. El amor es una decisión. Love is a decision. Desde Génesis capítulo 1, el amor es una decisión. From Genesis chapter 1, love is a decision. Sí, inicialmente somos atraídos por atracción física o conversaciones o personalidades. And yes, we're attracted by physical appearance or maybe how someone talks, Pero el compromiso but commitment, es a diario. it's daily. Los votos que hacemos son diarios. The vows that we make are daily. Todos los días tenemos que decidir Every single day we have to decide. honrar el compromiso, Honor that commitment. honrar el amor, Honor love. honrar el buen deseo de vivir en un matrimonio. Honor the good desire to be able to live in matrimony. Y es igual con Dios. And that's exactly how God is. Tenemos que decidir constantemente. We have to decide consistently. ¿Qué voy a permitir que domine mi vida? What would I allow to dominate my life? ¿Mi naturaleza pecaminosa My sinful nature o el poder del Espíritu? or the power of the Holy Spirit? ¿Viviré bajo esclavitud Will I live under the slavery o viviré una vida que estemos constantemente en adoración a Dios? or we will live this life that's constantly worshiping God? Esa es la decisión que tenemos que tomar That's the decision that we have to make para poder vivir to be able to live libre de la condenación. free from condemnation. La libertad es algo maravillosa. Freedom is beautiful. El poder caminar con Dios sabiendo de que Dios tiene buenos deseos para ti. To be able to walk with God and knowing that He has good desires for us. Esos buenos deseos no significa más dinero, o más favor, o una casa más grande, o un carro mejor. And those good desires doesn't just mean a car or blessing or a bunch of good stuff. Esos buenos deseos significa que a pesar de lo que físicamente podamos tener, But those good desires that even though what we have, we could physically have, que nuestro corazón siempre esté inclinado a Dios. that our heart may be inclined to God. Que nuestro corazón siempre esté comprometido con Dios. That our heart may be always committed to God. Yo quiero que experimentes la libertad. I want you to experience this freedom. Yo quiero que experimentes lo que es vivir con Dios. I want you to experience what it actually means to live with God. Y que descubramos exactamente lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros And discover what God exactly wants to do in our a hearts través de la relación con Él. through His relationship with Him. Te darás cuenta cuánto el temor saldrá de tu vida. We start to understand how fear gets out of our lives. Cuánto el rencor comienza a ser sanado. And how rejection or blame gets out of begins to be Cuánto healed. la traición comienza a ser sanada en tu vida. Or betrayal begins to be healed in your heart. Cuánto nuestro corazón comienza a ser transformado y sanado. And how our heart begins to be healed and transformed. Y todo eso es And all of this is para que tú y yo podamos vivir libre de condenación. so we can live free from condemnation. Muchos batallamos con una condenación que nosotros mismos nos ponemos. We're battling with this condemnation that we ourselves are putting ourselves under. El enemigo ni tiene que condenarte, tú lo haces primero. The enemy doesn't have to condemn you. You just do it for yourself.
No tenemos compasión para nosotros mismos. We don't have compassion for No ourselves. tenemos gracia para nosotros We mismos. don't have grace towards ourselves. No nos amamos a nosotros mismos. We don't love ourselves. Y yo sé, la Biblia nos llama a tomar nuestra cruz y sacrificar nuestra vida constantemente. And I know the Bible talks about carrying our cross and sacrificing ourselves Y el consistently entregar nuestra vida. and giving up of ourselves. Pero eso es amarte. But Jesus wants to love No, you. eso es amarte. But that is loving you. Eso es decir, yo deseo vivir bajo el propósito de Dios. That's love, being able to live under the purpose of God. Yo voy a entregar mi vida I will give up my life al servicio de Dios. to the service of God. Yo quiero que inclines tu rostro y te pongas de pie en esta I want you to get up to your feet and just bow your heads right